yo fui una de las 15 mujeres que se llevaron al callejón y que nos tuvieron torturándonos durante 40 minutos. En Zacatecas hay mujeres que han transformado nuestro entorno con liderazgo, fortaleza y compromiso. Política con ojos de mujer nace para visibilizar sus historias. Mujeres que han enfrentado obstáculos, pero que también abren caminos y más espacios para otras mujeres. Bienvenida a este espacio hecho por mujeres, pensado para mujeres. Y de verdad que el día de hoy es muy grato recibir a una comunicadora a la que admiro, quiero y respeto mucho, mi muy estimada amiga Nancy García García. Muchas gracias por el espacio, por estar aquí hoy en este concepto tan bonito que te lo comentaba ahorita. Qué padre que le den voz a las mujeres en el tema político desde la perspectiva femenina. Eso es algo bien importante y creo que están innovando mucho en esto en Zacatecas y mis felicitaciones, mi reconocimiento al trabajo que están haciendo todo el equipo y pues tú encabezando el proyecto. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias y de verdad que no tienes nada que agradecer. Y debo de decirlo también el reconocimiento a nuestro presidente Aldo Peláez Mejía, porque precisamente de eso se trata, de hacer equipo, de que se conjuguen los talentos y cuando las cosas se hacen con amor, con respeto y sobre todo con, con esa empatía de querer hacer las cosas mejor, bueno, pues salen este tipo de proyectos a favor de las mujeres. Pero cuéntanos, aparte de que te doy la bienvenida, queremos saber quién es Nancy García García. Muchas gracias. Bueno, yo soy la mayor de una familia de 2 hijas. Soy nacida en Oaxaca, en el municipio de Juchitán, orgullosamente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y adoptada ya de Zacatecas porque llevo más de 25 años viviendo aquí en Zacatecas. He vivido en muchos municipios de Zacatecas. Me establecí en la capital desde hace varios años, pero pues realmente ha sido como donde he estudiado, donde he trabajado, donde me he desarrollado en este ámbito que es el ámbito periodístico. Que bueno, debo decirlo, yo inicié en el 2008 en Canal 27 en Jerez. Tengo ya 18 años de trayectoria en el periodismo. Inicié allá en Jerez con el profe Jerry, con Guille Miranda. Entonces, pues, muy gratos recuerdos de Jerez. Estuve viviendo muchos años allá también. Y creo que he pasado por varias fases de la comunicación, ¿no? Desde temas de estar a cuadro, de producción, de redacción, de todos ahora sí que de todo el catálogo de comunicación. Y pues creo que hasta el 2018 fue cuando ya di el salto al servicio público como comunicación social. He estado en diferentes partidos, tanto de izquierda como de derecha. He aprendido mucho, porque pues desde el tema común de comunicación, pues uno no puede tener un partido de preferencia, ¿no? Es como, uno debe de ser imparcial, incluso al momento de informar y decir las cosas como de la manera más neutra para que la gente tome su decisión que quiere, tomar de esa información, ¿no? Sin sesgar en absoluto, la información. Hasta el momento, pues, dentro del medio de comunicación en el que estoy, pues, creo que sigo aprendiendo, sobre todo adaptándome a los cambios que se están dando recientemente en el ámbito político, que no es lo mismo, estar detrás de algún personaje político llevando su imagen, llevando su comunicación, a estar ya como un ente independiente en el periodismo, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar con personajes políticos muy importantes, he aprendido de todos ellos, tanto en municipios como del Senado, actualmente con la diputada Carla Estrada. Y la verdad es que todos son diferentes, todos tienen una ideología muy respetable que hay que potenciar porque realmente pues el tema comunicacional que nos toca a nosotros pues es estar tras bambalinas y potenciar ese talento que ellos tienen, esa ideología, esa visión que ellos tienen. Y bueno, me ha gustado mucho estar en ambos lados en este momento. Fíjate que cuando te empecé a ver en medios de comunicación, fue hace algunos años, y siempre vi eso, esa objetividad, esa imparcialidad y esa confianza que nos transmites. Y honestamente,
Creo que es muy valioso el trabajo de las mujeres dentro de la comunicación, del periodismo, porque también hacen política, de manera a lo mejor indirecta, pero precisamente la eficiencia de tener la objetividad para que cada quien tome sus decisiones es algo bien importante, porque hoy en día hay muchos medios de comunicación que no te lo permiten, que van incidiendo en las juventudes, en la forma en que se hace política y la objetividad siempre se va a agradecer. Yo en lo personal, yo debo decírtelo, yo te he admirado siempre. Siempre te veía precisamente cuando estabas en una administración en Jerez. Yo decía, el trabajo que se está haciendo desde comunicación social se ve, se refleja. Y yo sí te quiero felicitar. A lo mejor tú no me conocías a mí, pero el hecho de tener la fortuna de tener un medio de comunicación en el que trabajas te da visibilidad. Sí. Entonces sí quiero que sepas que sí te reconocemos, que sí te vemos y sobre todo que transmites esa confianza. Y me da mucho gusto que estés trascendiendo en los medios de comunicación. Oh. No, si no Sí, tan bonita. y no tienes nada que agradecer porque es un reconocimiento. Y es una responsabilidad que de repente no se entiende porque uno se topa con todo tipo de ideologías y puede uno como periodista no estar de acuerdo en ciertas cosas y aún así las tienes que transmitir y sobre todo porque el periodista se entera de todo lo que pasa, o sea, tienes una visión mucho más amplia de lo que está pasando, te das cuenta de las barbaridades que están ocurriendo, por ejemplo, ahorita a mí que estoy muy cercana al Congreso del Estado, las cosas que se aprueban sin leerlas, por obediencia, por línea, y que son cosas que de repente le afectan mucho a la gente y que las muestran como algo bueno. Y es en donde tú dices: "¿Cómo voy a decir que es algo bueno?", ¿no? Entonces, lo digo tal cual es, la gente decide si es bueno o es malo, Claro. pero sí te quedas como con esa sensación de: "No inventes". Si yo pudiera dar mi opinión realmente ahí, de decirle a la gente lo que está pasando, pues, a lo mejor me tirarían de diferentes espacios donde no les conviene que se diga la verdad, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, el periodista tiene que ser objetivo. Y es complicado, sobre todo en esta época de censura que se ha dado hacia el periodista, se ha dado un muy mal trato a los periodistas desde la entrada de López Obrador, en la que él desde las mañaneras empezó a decir que querían afectarlo, afectar al país, antipatriotas, por ser objetivos, porque todo lo que no está de acuerdo con el gobierno actualmente está mal, está en contra, es, traición a la patria. Es un escenario muy complicado para todos los periodistas, tengo que decirlo, porque empiezan a tildarte de chayotero, les dicen, que estás vendido, que es que eres del PRIAN, y empiezan a venderte la idea de que forzosamente tienes que estar de acuerdo con ellos, cosa que es muy complicada, por lo que justo estoy comentando. No ocurre en todos los casos, tengo que decirlo, pero sí es muy difícil el panorama que enfrenta el periodista al llegar a una conferencia de prensa y tener que hacer preguntas que no dañen su, pues ahora sí que la ideología que ellos tienen, ¿no? Porque se aferran. Y aun cuando tú das cifras, aun cuando das justificaciones, el contexto, no hay forma de que se retracten. Estamos ahora sí que ante un gobierno bastante, bastante obstinado que no da pie al error, son la verdad absoluta y es muy difícil comunicar en ese sentido. Fíjate que qué complejo, qué complicado. Y abonando a este tema, yo quiero saber y que todas las personas que nos están viendo también sepan, ¿a, a qué te has enfrentado? ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado tú como periodista? Híjole, yo creo que el 8 de marzo, que fue tan sonado aquí en Zacatecas, cuando hubo esa represión masiva y que hasta el momento no se ha resuelto. O sea, yo soy de convicción feminista. Normalmente acudo a cubrir el evento, a cubrir toda la marcha. Voy con mi pañuelo verde y todo, pero voy a trabajar. O sea, transmito, tomo imágenes, las fotografías y cubro esa doble función.
Y todos los años había sido así, sin ningún problema. Este año, cuando salen los antimotines y empiezan a echarnos el gas y empiezan a someternos, yo fui una de las 15 mujeres que se llevaron al callejón y que nos tuvieron torturándonos durante 40 minutos en el callejón de las campanas, que queríamos nombrar el callejón de la tortura. Y es increíble que de esas 15 mujeres que estábamos ahí, solamente 8 pusimos la demanda. Demanda que por supuesto no ha avanzado y que tal vez no avance durante esta administración estatal, porque el tema lo lleva la fiscalía, pero pues esperamos que en un futuro sí se pueda sacar avante, ¿no? Porque es muy lamentable y es algo que no puede quedarse impune. Es un tema que tiene definitivamente que trascender, ya sea en esta o en la siguiente administración que venga para el 27. Pero tiene que trascender porque no se puede quedar así. Simplemente yo estaba trabajando. Yo no estaba, pues, rayando, afectando muebles, ni dañando a nadie. Yo estaba, ahora sí que con el celular, haciendo mis videos y les dije: "Soy prensa", y aún así me agarraron entre 3 y me arrastraron hasta allá. Entonces es complicado porque iban contra quien fuera. Ahora sí que sin tentarse el corazón de ver si estabas ahí en la banqueta nada más con tus hijos, bien podían llegar por ti y llevarte. Y es muy lamentable, creo que los ojos del mundo entero se volcaron hacia Zacatecas cuando pasó eso, cuando empezaron a circular las imágenes. Y es una gran impotencia que yo, por ejemplo, cuando estaba sometida ahí, en ese callejón, que me tenían contra la pared con la cabeza, pues ahora sí que encajada contra unos barrotes de las ventanas que están ahí, sintiendo dolor, estar inmovilizada y con los golpes que ya me habían dado, yo estaba pensando como periodista en ese momento, yo estaba escuchando y memorizando todo lo que les decían, los insultos, las humillaciones, las amenazas que les hacían a las chicas. Cosas que ni a los criminales yo creo que se atreven a decirles. Y sin embargo, eso pasó sin pena ni gloria. O sea, me parece impresionante. Yo estaba registrándolo y lo he dicho en diferentes entrevistas porque no quería que se quedara como en la oscuridad del tema. Hice también entrevistas internacionales al día siguiente de que pasó eso. Me hablaron de Argentina, eh, de diferentes lugares y narré la historia, así el paso a paso de cómo fue. Y lo triste es que la gente se indigna, la gente como que se escandaliza, pasa una semana y se les olvida. Así fluye la información. Entonces, pues es tarea de nosotras, las víctimas, las afectadas de ese suceso, pues no dejar que muera el tema ahí, ¿no? Sobre todo como periodista, creo que mm, bueno, al menos mi demanda era también por daños a la libertad de expresión, porque pues estaba yo haciendo mi labor únicamente. Eso fue algo de lo más difícil que me ha tocado en mi trayectoria periodística. Y agradecemos la denuncia. Yo en lo personal también estuve en esa marcha. Ujú, Y si mal no recuerdas, digo, ojalá que lo hayas visto, me acuerdo que quemaron la puerta, se quema la puerta y había varias pintas. ujú, En ese momento mi sobrinita, porque a mí me tocó ir con una sobrina, ujú, yo la llevé y empezó a llorar, porque fue cuando empezaron a golpearlas y empezaron a arrastrarlas. Y mi sobrina empieza a llorar y me la llevo, precisamente para salvaguardar a una menor. sí. Pero pasó en la noche y ya estaban pintando toda esa parte y ya estaban poniendo una puerta nueva, para que al día siguiente dijeran: "Aquí no pasó nada". De hecho, recuerdo también que a las afueras, cuando se estaba incendiando la puerta, había todavía varias mujeres de algunos colectivos y las empezaron a desalojar. Ujú. Entonces, qué lamentable y qué triste que el propio Estado, el que se supone que nos debería de cuidar, el que se supone que debería de garantizar nuestros derechos humanos, porque aparte, fíjate, ahorita que estamos en un tema tan importante internacional, cómo a un terrorista Sí. lo defienden y cómo a las víctimas de violencia nos dejan De solas. tortura. De tortura, exacto. Eso fue tortura. Y ellos querían que pasara como un delito menor, pero realmente es tortura. Es tortura tanto física como psicológica y pues también te ponen en el centro de la atención. Yo recibí muchos comentarios
negativos, tirándome, eh, afectando mi imagen de modo que no tendría por qué haberse dado, porque realmente yo estaba trabajando, Demeritándote, intentando demeritar. intentando demeritar esa lucha que es por visibilizar injusticias tan graves como esas, que deberían de haber indignado a todo el mundo. No hay falta de evidencias, todo el mundo lo vio, todo el mundo lo grabó y ahí quedó. O sea, es increíble cómo el aparato estatal ahorita puede dejar pasar un caso tan grave como ese. Entonces, es labor también del periodista no dejar que temas como esos mueran, que se apaguen, que se olviden, sino al contrario, seguir luchando para que en futuras generaciones no vuelva a ocurrir algo como eso, algo tan grave, tan lamentable, porque afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sí fueron golpes fuertes. Había una compañera que es activista que estaba sangrando de la cabeza, todos los muros de ese callejón se quedaron manchados de sangre y como bien dices, al día siguiente limpiaron, pintaron y nada pasó. Pues no, Entonces, es inaceptable. A eso voy. El gobernador tiene que defender a las víctimas, y es a lo que voy. Hace unos días mandó un comunicado junto con todos los gobernadores del país apoyando a Nicolás Maduro, el tema de Venezuela, pero no tienen la capacidad de activar el aparato del Estado para proteger a las 8 víctimas al menos que denunciaron. Entonces, realmente reconozco esa valentía, porque también se necesita mucha valentía y mucho compromiso consigo misma, mucha lealtad a los movimientos para hacer ese tipo de denuncias, porque generalmente la gente tiene miedo. sí. Entonces, híjole, mi sororidad completa. Creo que este espacio precisamente abre la puerta para la libertad de expresión. Qué triste que lo hicieron, pero quiero que sepas que tienes aliadas, que estamos para cuidarte, respaldarte y pues que tampoco nos vamos a quedar calladas Muchas gracias. y que aquí estamos. Bueno, dentro, para seguir ya con el tema, eh, ¿tú qué mensaje le darías a las mujeres en política? En general, y digo esto que como mm, estando a uno a veces como comunicación social le toca mucho la parte de aconsejar y dar ciertos temas en este sentido para que se desarrolle mayor fluidez, mayor confianza. Y creo que una de las cuestiones que, digo, ahorita estoy con la diputada Carla y se facilita mucho el trabajo porque ella es muy natural. Sí, He trabajado con otros personajes que no se les facilita tanto esta parte y que de repente es una cuestión de práctica, es salir a la calle, es, hablar con la gente, escuchar, tomar nota, dar seguimiento y de verdad interesarse en los problemas que tiene la gente, porque no es lo mismo salir y dar un buen discurso a resolverles, a resolverles aunque sean, detalles pequeños, la gente se queda con eso. Y si tú lo sabes transmitir, digo, más allá de las acciones que el político emprende, el hecho de que tenga una buena comunicación que transmita esas acciones para que la gente se entere de lo que realmente están haciendo es vital. Es muy vital que tengan una buena comunicación social para que la gente vea que no están ahí nada más. La gente de repente sí le tira mucho a los políticos y al gobierno pensando, no, pues ganan un montón, no hacen nada. Y no es así, o sea, ellos no ven lo que hay detrás de las giras a municipios, de trasnochar, de malpasarse, de estar en el sol 4 horas, y es algo que como community manager tienes que, visibilizar, claro. para que se vea el esfuerzo del político, para que se vea las acciones y actividades que están emprendiendo, que no son fáciles. Eh, lo digo también desde este punto en el que estoy aprendiendo mucho con ella, yo veo el esfuerzo que le pone y aún con 2 niños chiquitos es muy admirable. El mensaje que yo le daría a las mujeres en política es que no hay límites. O sea, cuando quieres algo, lo puedes conseguir. El ejemplo es ese justamente. Aún con recién nacido, aún embarazada en los últimos meses, ella andaba en todos lados. Entonces es una cuestión de confianza, es una cuestión de convicción y de amor a la gente. Ya que alguien quiera tirar la hueva y justificar la situación, es muy distinto, pero uno como community manager sí tiene que insistir en, okey, nos toca ir acá,
¿qué le parece si grabamos un video desde aquí? Podemos proyectar tal cosa. Y creo que es muy motivante para las mujeres que ese esfuerzo que ellas realizan dentro de la política se vea reflejado al exterior. El consejo sería eso, que no se limiten, que sepan que pueden y que además lo proyecten porque ahorita las redes sociales son las que muestran absolutamente todo, para bien y para mal. Claro. Otra pregunta que yo sé que hay Nancy García para mucho rato, pero es una pregunta que, esperemos en Dios, realmente yo sí quiero saber y quiero que todo el mundo lo escuche. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Híjole, el legado, no, pues es muy complicado porque pues sí hay diferentes ideologías, hay gente que podrá o no coincidir conmigo, pero creo que desde un punto de vista objetivo, en el tema tanto político como periodístico, el mensaje es nunca dejar de levantar la voz. Y en mi caso específico, que me tocó vivir esa parte del 8 de marzo, mi legado pudiera ser el no desistir hasta que se haga justicia para que a futuras generaciones no vuelva a pasarles eso, que quede el antecedente y que se cumpla con una condena hacia quienes tuvieron que ver en esos delitos para blindar a las futuras generaciones, tanto de periodistas como de activistas y del movimiento en general, el movimiento feminista, porque creo que si uno deja que el suceso se pase y se olvide, pues ya no estás haciendo un buen trabajo, no estás levantando la voz, ya no estás cumpliendo con esa función que tiene el periodista de visibilizar los problemas sociales que se están dando en la actualidad. Eso sería lo que yo dejaría en mi caso, no desistir hasta el final. Y de verdad que es, no, cuenta te lo digo, es muy admirable. ¿Algún comentario final? No, pues agradecerte nuevamente, la verdad, por este espacio que permite visibilizar las cosas desde la perspectiva femenina, porque pues sí hay diferencias, digo, existe mucha equidad, pero como comunicadora, ahora sí, comunicadora con ojos de mujer. Uno a veces se fija más en ciertos detalles, en ciertas cositas que es importante proyectar, y qué padre que des este espacio a que se pueda decir, del modo que se debe decir, justamente. Y aparte es un formato muy bonito, muy natural, yo se los comentaba justo ahorita, mi reconocimiento para ustedes, para el equipo de trabajo por este proyecto. Este proyecto está pensado en ustedes, en el reconocimiento que se merecen, porque tienen muchas cosas que decir y esto también es parte de su legado. Muchas gracias por esta entrevista Gracias a ti. y muchas gracias por la convocatoria. No, al contrario, muchas gracias.